Hoy les presentaremos la historia de las matemáticas. Mi equipo es Alexis, Estefanía, Brian y mi nombre es Vianney. Desde sus orígenes, las matemáticas se han utilizado para todo, para decir nuestra edad o para calcular el cambio de una compra hasta para jugar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Por eso el hombre tomó los conceptos básicos y se dio cuenta que en el universo habían patrones con los que se podían contar y ordenar. Con eso surgieron las matemáticas. Entonces, los números se crearon antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó las cosas, pero lo más probable es que fueron los humanos primitivos. El método de cálculo de los primitivos consistía en el uso de los dedos de las manos para contar. Más tarde empezaron las civilizaciones a tener un pensamiento más profundo sobre las matemáticas. Ahí es donde entra la Edad Antigua y Egipto con las matemáticas. Los primeros conocimientos fueron del año 3000 a.C., que empezaron a surgir en la zona de Egipto y Babilonia. Con el tiempo, los números que usamos fueron viajando por el mundo. Primero se inventaron en la India, hace 4000 años. Después, los árabes conocieron esos números y empezaron a utilizarlos. Más adelante, un matemático italiano llamado Fibonacci los estudió y los hizo conocidos en Europa con un libro que se llamó Liberace. Pero cuando los españoles conquistaron América, fueron incorporando el sistema numérico de ellos. Los números que usamos nosotros fueron llevados por los árabes y usamos esos porque son más fáciles y se pueden combinar y armar con todos los números. Después se utilizaba una de las herramientas más antiguas que son de Mesopotamia Sumeria, que consiste en tablillas de arcilla y estas eran del año 3000 a.C. Las tablillas ya tenían tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras miles de años antes de que naciera Pitágoras. Pero lo que no tenían era cero. Y este número es indispensable en las matemáticas de hoy en día. Al parecer, los primeros en descubrir el cero fueron los olmecas y luego los mayas lo usaron en 36 a.C. Pero esto no influenció en nada con nuestro actual sistema hasta el año 500, gracias por el matemático Aryabhata de la India, que señaló que el cero indica ausencia. También inventaron las reglas para hacer operaciones y los números negativos. Y el matemático Sind ibn Ali de Mesopotamia fue quien descubrió el punto decimal. Y el famoso persa Al-Khwarizmi de Khwarezmia creó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. El método en su honor se llama álgebra y también por él se llama así los algoritmos. Las matemáticas en la antigüedad estaban dominadas por los estudios aritméticos con ciertos interés en medidas y cálculos geométricos. Los primeros libros egipcios muestran un sistema de numeración decimal muy similar al sistema que utilizaron los romanos. Descubrieron que para sumar números se sumaban por separado las unidades, las decenas y las centenas de cada número. La multiplicación estaba basada en la duplicación sucesiva y la división era el proceso inverso. Desarrollaron una álgebra muy elemental que usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de cosechas y de materiales. Tenían un método para resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba el método de falsa posición. En el siglo I después de Cristo, un científico griego llamado Herón de Alejandría trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más éxito que cualquier otro de su generación. También inventó un método de aproximación a las raíces cuadradas y cúbicas de números que no las tienen exactas. En el año de 1486, Johann Boltzmann, un matemático alemán, inventó los símbolos más y menos para sustituir a las letras P y M, que a su vez eran las iniciales de las palabras. En el año de 1799, el matemático alemán Carl Friedrich, llamado el príncipe de las matemáticas y el matemático más grande desde la antigüedad, publicó la demostración de que toda ecuación polinómica tiene al menos una raíz en el plano complejo. En el siglo XIX, George Boole, matemático inglés, redujo la lógica de una álgebra simple. También trabajó en ecuaciones diferenciales, el cálculo de diferencias finitivas y métodos generales en probabilidad.
En conclusión, podemos decir que las matemáticas hacen parte de nuestra vida cotidiana y que se necesita de ella en todos los aspectos, pues tiene infinitas aplicaciones en todo el conocimiento adquirido por nosotros mismos.